Le queríamos preguntar si ya tiene formado una opinión respecto a esta iniciativa que ha tenido el Ejecutivo Nacional de conformar una comisión para estudiar aspectos vinculados con la seguridad social. ¿Cuáles son los objetivos, si es que tiene algún trascendido, respecto de lo que se proponen en torno a lo que ellos entienden puede ser algún problema que tengan los argentinos con lo que es la previsión social? Bueno, por lo que pude leer, el gobierno lo que armó es una comisión de reforma previsional, así como lo hizo en su momento el gobierno de Macri. Así que estarán trabajando en un proyecto de acuerdo al pensamiento que tienen, que lo expuso el presidente incluso en su campaña, que es ir por la privatización del sistema previsional. Bien, en torno a eso le quería preguntar en qué difiere, si es que pudo notar algún tipo de diferencia con lo que fue esta iniciativa que usted acaba de mencionar, que tiene que ver con el expresidente Mauricio Macri. Bueno, en realidad Macri en su primer proyecto de reforma, el que llevó adelante, ese que en dos oportunidades se llevó mucha sangre y muchas balas en su tratamiento en la Cámara de Diputados, fue el primer paso junto con la ley de reparación histórica, donde se creó la PUAM, donde se remató el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, donde se obligó a las provincias a que adecuaran sus cajas, las que no las transfirieron al ANSES, a las prestaciones de ANSES. Fue el primer paso para poder llegar a un sistema de capitalización, como lo propone la OIT, como lo propone la OCDE, un sistema de tres patas, uno con una prestación universal para los más pobres de una pobreza absoluta, que viene a ser la PUAM, que esté por debajo de la mínima, una prestación mínima para los que hayan aportado en relación de dependencia, que va a ser el haber mínimo, y un sistema de capitalización para aquellos que aporten por ingresos más altos, que lo planificaban los asesores de Macri, que eso sea compensado a través del aporte por el impuesto a las ganancias. No sé cómo lo están planificando ahora los asesores de Milei, porque no tengo los nombres, pero sí que la idea del gobierno de Milei es volver a un sistema de capitalización, y de hecho me parece que el pacto de mayo firmado en julio, esos 10 puntos son el consenso de Washington, y parte del consenso de Washington es algo que le vendía el gobierno de los Estados Unidos a los países del tercer mundo, era que construyeran un sistema de financiamiento interno para no tener que pedirle plata a uno de los que fue parte de ese consenso, que fue el Fondo Monetario Internacional. Así que va en la misma lógica de que la Argentina, para poder financiarse, lo que haga es transferirle los aportes de los trabajadores y las contribuciones patronales a los bancos, y después se las pida pagando intereses, como lo hizo Cavallo en el 94. Bien, hubo en este sentido algunas iniciativas en el Parlamento de parte del bloque del oficialismo en el que de alguna manera se quejaban de que el sistema previsional argentino o la seguridad social tenía grandes déficits producto de la cantidad de aportantes que tenía como para poder dar respuesta a las demandas que el mismo sistema tiene. Esto es una reiteración de, creo, distintas instancias en distintos gobiernos de la República Argentina, partiendo, digamos, desde Carlos Menem, los finales del proceso,
también en el macrismo, y ya han intentado, bueno, de alguna manera blanquear la intencionalidad, a lo que se suman otros gestos del gobierno nacional, como en el caso del ministro de Economía, donde define el sistema de seguridad social argentino con cierto déficit. Esta, ¿usted cree y entiende, es parte de esta andanada, digamos, que los gobiernos liberales permanentemente instrumentan contra los beneficiarios de la seguridad social? Te lo voy a analizar distinto, porque una cosa es hablar de gobiernos liberales, otra cosa es hablar de gobiernos neoliberales, porque los gobiernos liberales en Argentina crearon la seguridad social de Argentina. Bien. Digo, el gobierno de Roca fue el autor de la ley 1420, que todos conocemos como ley de educación primaria obligatoria, y fue la primera ley que llevó una norma de seguridad social en Argentina. El gobierno de Alvear creó la Caja de Empleados Públicos. Digo, hay montones de gobiernos liberales que han construido la seguridad social. Hemos tenido gobiernos extremadamente conservadores, porque el neoliberalismo nace con la caída del muro de Berlín y el consenso de Washington, que han ido por los fondos de la seguridad social, como lo hizo Onganía en su momento cuando las cajas estaban en las manos de los sindicatos y se quedó con toda esa plata y sacó un título que a 50 años, que cuando lo fueron a buscar no existía ni el título. Lo hizo la dictadura de la mano de Martínez Dios, que se quedó con los fondos de los jubilados. Lo hizo Cavallo en el gobierno de Menem, lo hizo Macri cuando se timbió y se fugó, el mismo ministro de Economía que tenemos ahora, 44.000 millones de dólares del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, y lo está haciendo ahora, que a punto que a través de la ley mal llamada Bases, se quedó con 76.000 millones de dólares del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y nadie está averiguando qué está haciendo con esa plata. Porque esa es la plata de los jubilados, de los pensionados y de los trabajadores que aportamos para en algún momento tener garantizado nuestra jubilación. Pero además de eso, el tema de la sustentabilidad del fondo, ¿sí?, está dada no solo por los aportes, porque uno escucha mucho hablar del 4-1, del 2-1, la realidad es que la seguridad social se financia con aportes, con contribuciones y con impuestos. Entonces, si el 51% de la seguridad social son impuestos, ahí hay algo de lo que no se habla, que es que cuando la gente pobre va y compra harina, pan, leche, le está pagando la jubilación a los jueces que no pagan ganancia. Entonces, pongámonos de acuerdo, no son los jubilados de la moratoria los que financian el sistema. Son los jueces y fiscales que no pagan ganancia, son las exenciones fiscales que tienen Mercado Libre, Clarín, La Nación y las grandes empresas argentinas que no pagan cargas sociales porque las triangulan con el IVA. Entonces, cuando le vayan a vender que el sistema de seguridad social está desfinanciado por los jubilados de la moratoria, es una mentira por donde lo quieran mirar, porque en exenciones fiscales a los ricos hay 3 puntos del PBI. Entonces, si quisieran hacer sustentable el sistema de seguridad social, dejarían de financiar a los ricos, no a los pobres. Se entiende. Ahora, ¿qué es lo que hizo el gobierno en este tiempo, en estos 7 meses, con respecto al tema? Con respecto al tema, siguió financiando a todos los ricos. Le siguió diciendo a los pobres que no había plata y no tocó una exención fiscal. Ahora, ¿qué hizo con los jubilados? En estos 7 meses le modificó la ley de movilidad jubilatoria. Les dijo que le ganaban a la inflación y les afanó 47% del haber real, además de sacarle montones de remedios que tenían por el PAMI. Les aumentó el transporte, les aumentó la luz, les aumentó el gas, con lo cual eso es salario indirecto.
le destruyó el poder adquisitivo a los jubilados. Con lo cual, lo que intenta es que los jubilados se mueran. Porque los viejos son un gasto. Los entienden como un gasto, lo mismo que hacía el gobierno de Macri. ¿Se entiende? Ahora, la otra pregunta es, ¿hay una forma de concebir de parte del gobierno hacia quién están dirigidas las medidas o la política? Se entiende de que la canasta básica del jubilado es distinta, o la canasta de medicamentos difiere sustancialmente de lo que es una persona que está, digamos, trabajando. Hay excepcionalidad, por supuesto. Ahora, ¿cómo se subsana esto? Porque es evidente que el gobierno, como dice usted, de alguna manera da la sensación que parece que los jubilados se tienen que morir. Lo dijo la canciller Mondino en su momento. Así que la realidad que es que este gobierno entiende, como lo dijo en su momento quien fuera director de PAMI de Macri, sí, que los jubilados gastaban mucho. Entonces, el problema es cuando uno entiende que la seguridad social es un gasto o es una inversión. sí. Lo cierto es que nuestro país, desde el año 94, tiene algo que es un invento argentino, como lo es la binomio colectivo, y que se está discutiendo en el mundo, pero todavía nadie se animó a ir en ese sentido, que es que los jubilados tengan permitido volver a trabajar. Sí. Hay muchos países de América Latina donde el jubilado vuelve a trabajar en negro, pero la ley lo prohíbe. ¿Por qué? Porque se supone que cuando uno llega a la edad de dejar de trabajar y tener un beneficio de la seguridad social que le permita disfrutar del tiempo que le queda, ya no necesita de otro ingreso para subsistir. Bueno, lo que uno tiene que hacer es poner los recursos suficientes como para que nuestros jubilados puedan vivir dignamente después de haber trabajado toda su vida. Es difícil con esta economía, Facundo, ¿no? Sí, es difícil, pero si nosotros podemos gastar millones de dólares en comprar aviones, millones de dólares en mantener al Poder Judicial, en mantener a las Fuerzas Armadas, que no las utilizamos para nada porque no somos un país en guerra. Sí. Pero no podemos mantener dignamente a nuestros jubilados, a la educación pública, a la salud pública, que es lo que ha hecho que nuestro país tenga clase media. Sí. Porque nos quieren transformar en México, en Chile, en Colombia, en Perú, donde no existe la clase media. Eso iba a preguntar. ¿Sí? Nos quieren transformar en un país de América Latina. Y si nosotros no somos como Chile, como Perú, como Colombia, como México, que son los prototipos que los economistas, tanto del macrismo como de los supuestos liberales libertarios, que quieren volver al prerradicalismo, nos venden que es lo mejor, es justamente porque tuvimos al radicalismo y al peronismo, que nos permitieron tener educación pública, gratuita, laica, derechos de los trabajadores y salud pública y universal. Eso hizo que el hijo del obrero llegara a la universidad, porque en todos esos países le dicen clase media al empleado público, y hay un 5% de rico y 95% de pobre. Yo no quiero eso para mi país. Cuando el 50% sale a bancar estas políticas, cuando los viejos salen a bancar esta política, lo que están construyendo es para sus nietos un país donde estén condenados a ser pobres. O irse. Porque no nacieron ricos. Entonces están condenados a ser pobres, a no tener los mismos derechos que tuvieron ellos y que tuve yo. Hay cierta dirigencia, tanto en el radicalismo como en el peronismo, que creo, por lo que usted dice, está padeciendo una suerte de amnesia, o de anorexia ideológica, o de deuda moral. Yo creo dos cosas. Primero que tanto el radicalismo como el peronismo, a quienes conozco muchos, siempre hubo sectores más conservadores que otros. Pero
había quien ordenaba esas contradicciones ideológicas. Pero también creo que hay muchos que se dicen, particularmente radicales, que no saben qué es el radical, que no conocen la historia del radicalismo. Algunos que conducen al radicalismo, algunos que gobiernan provincias, que no conocen la historia del radicalismo, que no saben qué es el radicalismo. Entonces, una ficha de afiliación no hace que uno sea radical. Y eso no lo digo yo, lo decía el fundador del partido, que era el más intransigente de los radicales y que se suicida por la traición de su sobrino, que se haría con los conservadores. Por lo tanto, me parece que de ahí en más, todos los que se digan radicales porque están afiliados al partido y después voten las leyes de un gobierno fascista que reivindica a los genocidas de la última dictadura militar, lo único que les queda de radicales es una ficha de afiliación. El peronismo, decía Perón, es un movimiento, y en el movimiento estamos todos, entonces ahí se complica, pero el radicalismo es un partido con doctrina. Entonces esa doctrina no la están siguiendo quienes se dicen defensores de las ideas reformistas que nacieron en Rosario en 1967, ni de los que defendían al pueblo contra el antipueblo en Setúbal en el 68, seguro que no. Y no lo están defendiendo cuando no salen a defender a los viejos tampoco, porque cuando un viejo se muere de hambre, la ética de la solidaridad, las convicciones y la responsabilidad de Alfonsín las tiran a la basura en el momento en que levantan la mano para delegarle facultades extraordinarias a un tipo que lo que hace es sacar un decreto que reforma la ley de movilidad para perjudicar a esos viejos. Y que además se sacó un decreto en el año 2023 donde se delegó a sí mismo la emergencia previsional, y los diputados del radicalismo siguen sin tratar ese decreto en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, están permitiendo que algo que dijeron por todos lados que era inconstitucional siga rigiendo para conseguir favores. Y esto lo digo conociendo a todos de lo que estoy diciendo que están consiguiendo favores. Bien, contundente. ¿Y cómo ve a la CGT en ese sentido? Y la CGT está haciendo lo que se hizo con Macri. Se va a reunir para negociar la reforma laboral. En ese momento, Macri amenazó con una reforma laboral, y cuando se pusieron a negociar la reforma laboral, por el costado pasó la reforma previsional que le entregaron. Entonces, espero que esta vez entiendan que trabajadores y jubilados tienen que ir juntos luchando, porque los que hoy son trabajadores mañana se van a jubilar. Bien, ¿cuál van a ser? A ver, uno podría decir para los argentinos, por así, el plan económico dice que puede haber menor recaudación, dice que no se va a poder financiar lo que el Estado debe de alguna forma en lo que debe dar respuesta, se supone que no va a haber la misma cantidad de fondos en todas las cajas. Por lo pronto, ¿hay alguna discusión de fondo, cree usted, que se tiene que dar no solo en torno al tema previsional? Porque me parece que la macro por allí lo alcanza, lo arrastra y lo condiciona, ¿no? No, pero el tema de las cajas me parece que, para decirlo diplomáticamente, sí, lo que decía antes, ¿no? Digo, los gobernadores que tienen cajas no transferidas, sí, y algunas provincias que además tienen cajas municipales, lo que negociaron fue entregar el fondo de garantía para que le transfieran los recursos que les deben.
Lo que tienen que entender esos gobernadores es que si hacen la cuenta, en sus provincias, el 90% de los beneficios que se cobran no son de las cajas provinciales, son de ANSES. Bien. Entonces, cuando se privatice el sistema, todos los vulnerados de su provincia se van a quedar sin percibir ningún beneficio y los van a tener que salir a cubrir, porque los que hacemos política hace muchos años sabemos que los que salen primero a ver cómo le resuelven el problema a la gente son el intendente y el gobernador. El presidente ni se entera de lo que le pasa a la gente. Los que hemos militado territorio conocemos la problemática del vecino y sabemos que cuando le pasa algo hay que salir a cubrirlo, porque si no, se muere. Esto de los gobernadores de integrar el fondo de garantía, por limitación extensiva lo vas a alcanzar porque van a tener que trabajar en este sentido, lo que se está marcando. Es decir, una desgracia futura, o sea, se están planteando cavando su propio foso. No, están juntando fondos para las elecciones del año que viene. Bien, usted dice que no hay respuestas a los jubilados hoy en las provincias o a aquellos que lo necesitan porque están juntando fondos para las campañas. Entregaron el fondo de garantía y dije, ¿a cambio de qué? De que me des la plata que me debes en la caja provincial. Sí. Lo que no están teniendo en cuenta es que por más de que le transfieran los fondos de su caja provincial, así pueden pagarle a los jubilados provinciales entre el 90 y el 95% de los beneficios que se cobran en una provincia los paga ANSES, no los paga la caja provincial. Está bien. Es un mal negocio, digamos. Es un muy mal negocio. ¿Alguna reflexión de todo lo que ha visto, más lo que nos ha contado? Que, como les digo siempre, ¿sí?, vayan y hablen con sus legisladores. Son vecinos. Que no nos vuelva a pasar lo que ya nos pasó. Cuando tuvimos las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, lo que hicieron fue robarle la plata a los aportantes y cuando alguien tuvo que acceder a uno de esos beneficios, terminaron cobrando haberes magrísimos porque se quedaban con comisiones altísimas. Pero si tienen alguna duda más, lo que tienen que hacer son ver los países que nos ponen de ejemplo. Chile tiene una tasa de sustitución del 18%. Perú y Colombia el 20%, México el 22%. Nosotros, con nuestro sistema de reparto, tenemos una del 60%. Por lo tanto, estamos 40 puntos arriba. Nos quieren llevar a que la jubilación sea mucho más baja y que la plata se lo lleven los bancos.